esta situación pasa casi directamente a este librito tan bonito que me he traído aquí y que perteneció a la biblioteca de mi suegro. Lo leía todo el mundo, Otto Weininger. Y es quien está al fondo de la mayor parte de las teorizaciones que a día de hoy nos venden como feminismo o posfeminismo. Directamente Otto Weininger. Entonces, ¿cuál es la teoría principal de Otto Weininger? Obviamente está basada en Schopenhauer. La idea es esta, que creo que les va a gustar. Es la hipótesis que Otto Weininger va a desarrollar, es que los sexos verdaderamente no existen, como objetos claramente diferenciados, sino que hay un continuum sexual. Es decir, la naturaleza es toda sexo. Hasta ahí, digamos, ortodoxia Schopenhauer. Pero de lo macho a lo hembra hay una línea ininterrumpida donde cada ser humano no está situado en el extremo casi nunca, está situado más o menos en las partes medias, intermedias de los dos continuos que entre sí coexisten, es decir, tienen zonas intermedias. Es esta. El macho y la hembra son dos sustancias que se mezclan en diferentes proporciones, sin que el coeficiente de una de ellas llegue a ser nunca cero, y que se distribuyen en los individuos vivientes. Podría afirmarse que en la práctica no hay machos ni hembras, sino solo seres varoniles o femeninas. Si queremos ver una cosa, digamos, más todavía clara, podemos encontrar esto. Como la característica sexual no se haya distribuida uniformemente en todo el cuerpo, es muy frecuente que se establezca el sexo de un individuo basándose puramente en un carácter sexual primario, masculino, incluso cuando el descenso de los testículos sobrevenga más tarde, o existan epispladias o hipospadias, o en el futuro se compruebe una zoospermia. ¿Qué es lo que hacemos? Pues la culpa de todas estas defectuosas tentativas de encontrar explicación a esto debe atribuirse a que, por ejemplo, la homosexualidad ha sido estudiada aisladamente, sin ponerla en relación con otros hechos. Quien considere las inversiones sexuales como algo patológico o como una anomalía psíquica, y esta es la opinión más compartida por el vulgo, o incluso como un vicio adquirido o como el resultado de una diabólica seducción, debe pensar, sin embargo, que, tesis, una infinita serie de transiciones conducen desde el varón más masculino al hombre afeminado y luego al invertido, llegando al hermafroditismo espurio y genuino. Y desde este estadio se recorre el camino opuesto, pasando por las tríbadas y viragos, hasta alcanzar la virgen femenina. Según la opinión aquí sustentada, los invertidos sexuales de ambos sexos se deben definir como individuos en los que la fracción A, sexo, ha descendido a 0,5. Es decir, tratar de cuantificar dentro del continuum sexual qué es cada quien. La primera tentativa de esto la hace Otto Weininger y la hace en este libro Sexo y Carácter, que es, junto con los Parerga, un Paralipómena, uno de los libros más importantes por lo enormemente influyente que es en la cultura corriente de finales del siglo XIX. Tengan en cuenta, por ejemplo, que si yo encontré este libro en la biblioteca de mi suegro, que era médico, será por algo. Esto no forma parte de la colección de Arribada Corriente, sino por el contrario de un tipo de literatura teórica que se considera suficientemente seria como para formar parte del discurso de la medicina tradicional. Ahora bien, tengo muchas más citas, pero no me gustaría pedir. Para otros días ya podemos tener alguna para iniciar la sesión y esto será muy bueno. En todo caso, quiero que retengan que
la manera de pensar el sexo primero aparece en el continente, el enorme continente del sexo. Empieza a aflorar teóricamente, ya de un modo organizado con Schopenhauer, sigue por Weininger, que la influencia de Weininger en Freud es completa. Es decir, ¿a dónde nos lleva todo ello? Al pleno siglo XX que acabamos de dejar hace un suspiro. A toda la mayor parte de las creaciones culturales del siglo XX están teñidas por el psicoanálisis y sin el psicoanálisis no se entienden. Pero sobre todo quiero que pensemos una cosa. El psicoanálisis se crea en el momento de mayor agitación y efervescencia, de consolidación del gran movimiento sufragista. ¿Creen ustedes que tendrá algo que ver la depreciación absoluta de lo femenino con la formación de un pensamiento reactivo tan poderoso como el psicoanálisis para resituar de nuevo a los sexos en una situación más aceptable? Yo creo que sí. Es decir, pienso que el psicoanálisis en gran parte es un pensamiento reactivo contra, igual que lo es Weininger. Este libro sin el sufragismo no se entiende. Es más, la mitad de este libro consiste en hablar del sufragismo. Para decir lo siguiente, ¿por qué las mujeres piden derechos? Respuesta de Otto Weininger, porque no son mujeres. Esto es, el continuum sexual. Si fueran verdaderamente mujeres, a ninguna mujer que es realmente una mujer necesita ni derechos ni los pide. No les interesan. Ahora bien, muchas mujeres son mujeres fallidas, en realidad son hombres en un determinado quantum. Estas son las que se meten a sufragistas. Son viragos. ¿Cuándo podemos esperar que ocurra la vindicación de derechos por parte de las mujeres? Weininger lo tiene clarísimo. Dice, cuando en una generación, por alguna razón extraña que habrá que estudiar en su día, nazcan muchas mujeres viragos. Entonces sucederá que querrán, claro, el impulso masculino a presencia y figurar las llevará naturalmente a exigir cosas que están fuera de cualquier talante femenino. Y esta, dice, es la época que nos ha tocado. Hay una sobreabundancia de viragos en la sociedad y por esto hay una vindicación de los derechos de las mujeres. Una verdadera mujer no echa de nada de menos esto, porque una verdadera mujer, ¿qué quiere? Pues Freud lo tenía clarísimo. El ser masculino tiene que individualizarse. Las mujeres no se individualizan porque son un continuo. Llévenlo con calma, solo 4 minutos más. En las mujeres, ¿qué hacen? No tienen que volverse nada distinto de lo que son. En ese sentido, son la naturaleza de Schopenhauer, son idénticas a sí mismas. No tienen que volverse nada distinto y, por lo tanto, pueden seguir con la vinculación al objeto materno. ¿Quieren las mujeres a los varones? Respuesta de Freud, la misma que dio Hegel casi 100 años antes. No. Las mujeres lo que quieren es al hijo. En el fondo les daría igual un varón que otro varón. No, porque no son individuos, por lo tanto no pueden tener deseos individuales. Vamos, que nos los cambian por la noche y no nos damos ni cuenta. Porque ¿qué más da? O sea, no. Porque el objetivo para las mujeres es la transfusión en la vida, el concepto de vida que también está en toda la filosofía vitalista. Y por lo tanto, todo lo que ayude a que la vida venga, el destino de la mujer es trascenderse en los hijos. Cuando una mujer, dice Freud, cumple su destino, cuando tiene un hijo o si tiene solo hijas, no vale. Una mujer, para realmente alcanzar lo que quiere, tiene que tener un hijo varón. Y entonces ha logrado lo más que puede lograr, que es ser un varón a través del hijo. Esto a mí, mutatis mutandis, me recuerda aquello de los primeros cristianos, algunos de los cuales decían que una de las suertes, cuando ya nos muramos todos y después del juicio final y todo eso, es que las mujeres nos convertiremos en varones. Porque por fin alcanzaremos la perfección y dejaremos esta vida imperfecta, ¿no? Entonces ya después...
Esto les puede parecer sorprendente y un ovillo de misoginia terrible, pero esto es lo que hay. Y esto está detrás de todas las especulaciones del siglo XX, incluidas las especulaciones lacanianas, que algunas de ustedes siguen con toda la inocencia. Y se están tragando esa medicina creyendo que es algo. Entonces yo creo que situar de dónde viene aquello de lo que vamos y tener claros estos mojones previos nos ayuda un poco a saber de qué venimos hablando, no nosotras, de qué viene hablando la humanidad desde hace 200 años cuando dice que habla de sexo. Porque bien pudiera ser, y termino, que cuando habláramos de sexo estuviéramos en realidad hablando de poder todo el rato y esto fuera otra cosa. Yo por mi parte solo agradecerles su enorme paciencia porque pese a estar así de mal me han soportado el discurso que yo sé que es un poco pesadito y más con una voz como la que hoy tengo. Muchísimas gracias.